Jóvenes, ¿cómo están? Bien, en el día de hoy vamos a ver entonces figuras semejantes. Estos problemas que vamos a hacer a continuación van a estar en el libro de GD, en la página 305. ¿Ok? Del libro de GD. Ok. Aquí tenemos entonces, estamos tratando de figuras semejantes. Lo primero que quiero decirles es que para que sean figuras semejantes no es lo mismo que figuras congruentes. Las figuras congruentes son aquellas que tienen el mismo tamaño, son del mismo porte, tienen las mismas medidas y tienen los mismos ángulos. ¿Ok? Esos son figuras iguales o semejantes. ¿Ok? Entonces, las figuras iguales o congruentes. Entonces, las congruentes son cuando tienen el mismo tamaño, la misma medida y los mismos ángulos. Pero en las figuras semejantes, como su nombre mismo le dice, son semejantes, no son iguales. Estos tipos de figuras tienen, ojo lo que voy a decir, tienen dos cosas muy importantes. Primero, tienen que tener los mismos ángulos. Si en una figura tiene 30, 60, 90, en el otro, que es más pequeño o más grande, tiene que tener los mismos ángulos. Los tres ángulos de la figura pequeña tienen que ser igual a los tres ángulos de la figura más grande. Esa es una de las condiciones. La segunda condición es que los lados tienen que ser proporcionales. Tiene que tener una proporción. Entonces, ¿qué quiere decir proporción? Quiere decir que puede ser el doble o el triple en todos los lados. Si el uno le gana con 3 veces más al otro, los demás también. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así es que, pues, acuérdense, las figuras semejantes no son figuras iguales ni tienen la misma medida. Siempre en la figura semejante, el uno va a ser más grande que otro, pero tienen que tener los mismos ángulos, ¿verdad? Y tienen que tener proporciones sus lados. Ok, vamos a mirar entonces ahora este problema que tenemos aquí. Aquí nos están dando el triángulo A, B y C. Este triángulo ABC es el triángulo más grande. Y el triángulo más pequeño es el triángulo DEC. EDC. Mire, aquí está este triángulo. Muy bien. Vamos a ver si tienen las mismas condiciones de trabajo para los dos. Si son semejantes. ¿En qué tienen que ser semejantes? Ah, en los ángulos. Ok. Este triángulo pequeño tiene 90 grados. Este triángulo grande tiene 90 grados también. Oh, ok, hasta ahí vamos bien. Este triángulo de aquí, el triángulo pequeño, tiene ¿qué cosa? Un ángulo aquí. No nos dan el ángulo, pero el ángulo que tenga va a ser igual al ángulo del triángulo más grande. El ángulo C, mire bien, el ángulo C sirve para el triángulo pequeño y para el triángulo más grande. ¿Se dan cuenta? Porque de aquí se originan los dos triángulos. De aquí, mire, de este punto se origina el pequeño y se origina el grande. De este punto se origina el horizontal para ¿quién? Para el pequeño y el horizontal para el grande. ¿Se dan cuenta? Estamos viendo entonces que este ángulo también es igual. Si este vale, supongamos que valga 30, va a ser 30 para el pequeño y 30 para el triángulo más grande. ¿Ok? Entonces, si este es 90 y este es 30, ¿cuánto va a ser el otro? Pues 60. Entonces el otro también va a medir lo mismo. Entonces estamos viendo este tipo de relación en los ángulos que son iguales y que debe de ser así. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver, ya nos dan las medidas, nos dan unas medidas, dense en cuenta que nos dice que el triángulo pequeño, por eso que tenemos que primero nosotros observar, darnos cuenta qué es lo que nos han dado aquí en este problema. En este problema nos han dado un triángulo chiquito y otro triángulo más grande.
Ok, muy bien. En el triángulo pequeño nos han dado esta altura, pero en el triángulo más grande no nos han dado altura aquí, no nos han dado nada. Ok. Ahora, aquí, de C a B, de C a B, este es el lado, uno de los lados horizontales del triángulo más grande. Y del triángulo pequeño tenemos de C a E, que es la horizontal del triángulo pequeño. Muy bien. ¿Cuánto vale el pequeño? Vale 12. Aquí está, vea, de C a E vale 12. Aquí está la flechita y la flechita, de aquí hasta aquí. Muy bien. Del triángulo pequeño, el horizontal vale 12. Y el más grande, que sería de C a B, es la suma de estas dos medidas. ¿Sí ven? Esta medida prácticamente no es que es de un triángulo ni nada, simplemente la ponen para que nosotros razonemos. La suma de esta longitud de este triángulo pequeño más este otro espacio que tenemos es 9. 12 más 9, 21. O 21 va a ser de C a B o de B a C. ¿Ok? Esos son los datos que nos están dando. Y con eso tenemos que nosotros trabajar. Muy bien. Ahora viene la primera pregunta. Y la primera pregunta nos dice, mire bien, el triángulo, dice aquí, el triángulo ABC, que es este grande, el triángulo ABC, es semejante. Para representar que los dos triángulos sean semejantes, tenemos que hacer una línea un poquito ondulada. ¿Sí ven? En los congruentes era una ondulada y dos rayitas, ¿se acuerdan? En los congruentes, dos rayitas que dicen que son iguales. Pero en los semejantes solamente es una rayita, pero onduladita, así como la ven aquí. Esto significa que estos dos son semejantes, que no son iguales. Entonces, el triángulo ABC es semejante, ya son semejantes, dice, el pequeño al grande. ¿Es semejante a quién? A DEF o a DEF, que es el pequeño. ¿Se da cuenta? Ya no tenemos que demostrar que te vale tanto. No, ya nos están diciendo aquí. ¿Ok? Bien. Ahora viene la pregunta, dice, ¿cuál es el lado del triángulo ABC? ¿Cuál es el lado del triángulo ABC? ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál de estos lados, cuál es el lado del triángulo ABC? Este es el triángulo ABC, de A, B y C. Está formado por tres lados. ¿Sí ven? Este triángulo ABC está formando tres lados. El AB, el BC y el CA. Son tres lados que tiene un triángulo y este es el triángulo más grande. Muy bien. ¿Cuál lado del triángulo ABC? Uno de los tres lados, dice, es semejante al lado. Esta línea que está aquí significa lado. A uno de los lados de quién? Del CE. ¿Cuál es el CE? Es este, vean. CE. ¿A quién pertenece CE? CE pertenece al triángulo pequeño. Entonces nosotros analizamos, ok, decimos, ok, muy bien, CE, perdón, S, ¿a cuál de estos tres lados de acá, del triángulo más grande, es semejante? ¿A cuál? Así nos están preguntando, ¿a cuál lado del triángulo ABC es semejante el S? Entonces decimos, el S en primer lugar, mire bien, en primer lugar es horizontal. ¿Sí ve? De aquí a aquí es horizontal. Muy bien. En segundo lugar, nos damos cuenta que este lado termina en un ángulo de 90. ¿Sí ven? Ahí está. ¿Cuál es el que es horizontal del otro triángulo ABC? Porque este pertenece al triángulo pequeño, el S. Es horizontal y tiene un ángulo de 90. ¿Cuál más es horizontal y tiene un ángulo de 90? Entonces nos damos cuenta que es el BC. Este es uno de los lados de quién? Del triángulo grande. El BC. ¿Y qué tiene el BC? El BC es horizontal, mire, es horizontal y termina en un ángulo de 90. ¿Se da cuenta? Entonces la respuesta sería, no sería el quién, el lado
¿Cuál sería? ¿El lado? Aquí le pongo el lado. BC o CB, como guste. BC. Vamos a ponerle B. Ya no me está escribiendo esta. B. BC. Ok. El lado BC. Ese sería, porque aquí me está preguntando cuál lado. Es el lado BC. ¿Se dan cuenta? Esta sería la respuesta, jóvenes. El lado BC. No se ve bien, ¿verdad? Voy a tener que ponerla con negro mismo. Porque el negro sí se ve. Ok, aquí lo vamos a poner. Es que no se ve bien. Si no la dejara yo así. Acá. Ahí está la respuesta, ¿ok? Es el lado. Esto sí, esta línea que aquí significa el lado. Porque aquí nos pregunta cuál es el lado del triángulo ABC. Del ABC es el BC, que es este, es el más grande. No, es el lado. Esta línea significa lado. Y esta es la respuesta. Muy bien. Vámonos entonces a la número 2. En la número 2, nosotros vemos entonces que dice, ¿cuál es la longitud del lado BC? ¿A dónde está el lado BC? El lado BC lo vemos aquí. El lado, perdón, AB, lo vemos aquí. AB. O sea que este. Como nos pregunta, ¿cuál es la longitud? ¿Tenemos longitud aquí? No, no tenemos. Mire bien, no tenemos. Incógnita, no tenemos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, jóvenes? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sacamos una proporción? Porque acuérdense que como son ¿qué? Semejantes, tiene que haber alguna proporción. Tiene que haber una proporción. Pero lo que pasa es que nosotros pues no podemos calcularla fácilmente, porque las proporciones se calculan debido a la cantidad de veces que se repite el pequeño en el grande. Esta línea, por ejemplo, es 12, y esta línea de acá del grandote, del triángulo grande, es 21. 12 y 21. Wow. 12 y 21. 12 más 12, 24. Se me pasó de 21. Entonces, a lo mejor va a ser un poquito menos del 20, del doble. A lo mejor va a ser ¿qué será? 1/3, 1.70, bueno, algo así, pero no lo sabemos bien. Entonces, como no lo sabemos, vamos a fabricar una proporción. ¿Y cómo es eso de proporción? Bien, atiendan entonces para que aprendan. ¿Cuál es la longitud de AB? AB, mire, es esta, ¿sí o no? En la incógnita le vamos a poner como que esta es la altura. Le puede poner una H, le puede poner una Y también, una Y o una H como una representación del AB. Pero si le quiere poner AB mismo, también puede ponérsela, ¿ok? Entonces vamos a ponerle como que fuera una H, ¿verdad? La H mayúscula, porque es para un triángulo más grande. H mayúscula, ¿ok? Bien, vamos entonces. Vamos a hacer, ¿qué es una proporción? ¿Ok? Entonces decimos altura, esto es una altura y esto es una base, digamos así, base y altura. Porque esto es lo que tenemos, ¿verdad? Esto es lo que tenemos. Esta es altura, esta es altura, esta es base y esta también es la base. La base casi siempre es lo que está horizontal en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Mire bien. Entonces, tenemos entonces altura. Aquí le vamos a poner, mire, altura, altura. ¿Y qué también tenemos? Tenemos también base, base, base. Ahí está. Base y altura. Vamos a escoger primero lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? La altura. Y como esta altura se la representa con H porque no sabemos, le ponemos aquí, vea. En la altura le ponemos H. ¿Qué es lo que? Lo que no sabemos. H. Y la base de la H, ¿cuál sería la base de la H grande? Si esta es la grande, la altura, ¿sí o no? Esta es la altura. Si esta es la altura de quién? Del triángulo grande. ¿Cuál es la base? La base sería de aquí, de C a B, porque este es el triángulo grande.
Entonces, 12 más 9, 21. O aquí ponemos entonces la base es 21. Vamos de nuevo, por si acaso no me hayan entendido lo que estoy haciendo. Estamos haciendo una relación de dos cosas, entre la altura y la base, que es la horizontal. Esta es la base y esta es la altura. Estamos agarrando, ahí está, altura y base, ahí lo dice, ¿ves? La altura del grande, del triángulo grande, es H, que no sabemos. Ahí está, H. Eso es lo que tenemos que descubrir. Y la base del triángulo grande es la suma de 12 más 9, la distancia. Es 21, ahí está. Ahora vamos a hacer en una proporción, es que es la igualación de dos relaciones. Entonces, en estas dos relaciones que están aquí, vamos a hacer igual a las otras dos relaciones que sí las sabemos. En este caso, en el triángulo chiquito tengo 4 de altura. Aquí dice altura, le pongo 4 de altura. Y en el triángulo chiquito también, la base del triángulo chiquito es 12. ¿Sí ven que es 12? 12 de aquí hasta aquí, 12. 12, aquí le ponemos 12. ¿Ok? Bien. Entonces, espero que estén entendiéndome. Esto de aquí pertenece al triángulo grande. Esto de aquí pertenece al triángulo pequeño. Arriba van las alturas y abajo van las bases. Ok. Ahora bien, en esta que está aquí, nosotros tenemos que saber cuál es el valor de H. Entonces decimos, a ver. H se tiene que quedar sola para saber cuánto vale H. ¿Qué está haciendo el 21 aquí? Está dividiendo. Entonces lo pasamos al otro lado. ¿A qué? Pues como está dividiendo al otro lado pasa a multiplicar. Siempre pasa a hacer lo contrario. Entonces decimos H es igual, ahí está, es igual a 4. Como este está dividiendo y pasa a multiplicar, acá sería por 21. Mire cómo pasó ya. Y el 12 sigue abajo. El 12 sigue abajo. Repito, el 21 que está dividiendo, pasamos al otro lado del igual, ya no a dividir, sino a multiplicar, porque la regla de la ecuación, así me dice, que cuando está dividiendo pasa a multiplicar. Si estuviera multiplicando, pasara a dividir. ¿Ok? Entonces, seguimos y decimos entonces nosotros, seguimos aquí, H va a ser igual. 4 por 21, 4 por 1, 4, y 4 por 2, 8. 84, dividido para 12, dividido para 12. ¿Se dan cuenta? Ya multiplican 4 por 21 es 84, y el 12 sigue allí abajo, ¿vea? Ahora, ¿en qué se convierte esto? Cuando hay un número arriba y uno abajo, se dividen. Entonces, H va a ser igual. H va a ser igual ¿a qué? A 84 dividido para 12. Como usted ya sabe la tabla del 12, usted sabe que cuando divide 84 para 12 es a 7. Entonces es a 7. Entonces esta sería ¿la qué? La altura de H. Esto es lo que vale H. ¿Y quién es H? Es esta, la distancia de A a B. Entonces, la longitud de AB, mira, ¿qué es lo que me pedían? AB, aquí está, vean, esto es lo que me pedían. ¿Sí ven? La longitud de AB es igual a 7. A 7. ¿Se dan cuenta? Esta es la respuesta para este problema, jóvenes. Ahora, en el problema número 3, el problema número 3 se refiere estrictamente a esta figura. Dice, ¿cuál es el valor de X? Ahora, ¿qué es esta figura? Primero hay que examinarla. Aquí tenemos un lago, miren. Este lago, pues, lógicamente no es que es chiquito. Un lago no es un charquito, ¿verdad? No. Un lago, pues, posiblemente tiene unos 100 metros o más, ¿verdad? A lo mejor, no sé, tiene una longitud bastante considerable. Ok. Ahora, los agrimentores, que son personas que pues son como ya se me olvidó, las personas que sacan mediciones, ¿verdad?
por medio de un teodolito. Teodolito le dice un aparatito que cogen lecturas, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos midieron desde esta parte de aquí, midieron las distancias de los extremos del lago y dijeron, ok, aquí vamos a hacer, no, vamos a tratar de sacar las dos partes iguales para formar un triángulo isósceles. Mire bien, un triángulo isósceles. En este triángulo isósceles, pues lógicamente, nosotros vamos a ¿qué? A trabajar en lo relacionado a sacar las distancias, ¿ok? A sacar las distancias. Entonces, sacaron la distancia y dijeron 150 en un lado y 150 en el otro. Muy bien. De ahí dijeron, oh, pero al sacar estas dos distancias, tienen un ángulo de 38 grados. Después dijeron, bueno, vamos a hacer una relación. Para poder sacar esto, tenemos que tener la relación de dos triángulos. Uno grande, que es este, y uno pequeño, que va a estar hasta 90. Hasta 90. Pero también va a ser, ¿qué cosa? Isósceles. O sea, que el triángulo grande es un triángulo isósceles y el triángulo pequeño, que es este, también es isósceles. Ok, estos ángulos ellos no lo hallaron. Ok, por eso que está X y X. El de acá sí es 38. Muy bien. Muy bien, entonces vamos aquí a leer la pregunta 3. ¿Cuál es el valor de X? O ¿quieres saber cuánto vale esta X? ¿Y qué es esta X? Son los ángulos que se forman aquí. Ok, vamos a sacarlo. Estos ángulos, ¿verdad? Son dos ángulos. Los dos ángulos van a ser iguales. ¿Y por qué, teacher? Porque los dos ángulos provienen de un triángulo isósceles. Y dice la regla en un triángulo isósceles que si los dos lados son iguales, los dos ángulos también son iguales. A lados iguales, ángulos iguales. Y si tuviera ángulos iguales, los lados van a ser iguales también. O sea, ese es la regla o el reconocimiento para un triángulo isósceles. Entonces, estos dos son iguales. De ahí, de esa perspectiva, nosotros vamos a encontrar el valor de X. ¿Cómo? Diciendo que este es un triángulo. Y en un triángulo, la suma de los tres ángulos da 180. A lo mejor usted ya se había olvidado de ello, pero todo aquí se utiliza. Por eso hay que saberlo, recordar y aprenderlo bien. Entonces, la suma de los tres, ¿cuánto tiene que dar? 180. Y vamos a ver entonces. El primero de arriba sería 38. Entonces, aquí le vamos a poner, vea, 38 grados más el otro que vale X, o el otro ángulo que no sabemos, vale X. Y el otro tampoco sabemos, pero vale X también. ¿Se dan cuenta? Ahí están los tres. 1, 2, 3. 38, X y X. La suma de los tres tiene que ser igual a 180. ¿Sí? Muy bien. Ahora, como estas dos X son ¿qué? Son las mismas letras. Son iguales las letras. Yo las sumo. X más X, 2X. Muy bien. Ya se sumaron. Pero este es un número. El número lo pasamos al otro lado para que se pueda juntarse con los números. Entonces sería igual, ahí está, igual. 180, muy bien. Y 38, que está sumando, porque tiene el signo positivo, se va al otro lado a restar. Está sumando, pasa a restar. Ahí está, menos 38. Muy bien. Entonces decimos 2X. 12X va a ser igual. 180 menos 38, creo que da 142, pero déjeme estar seguro. No, coja su calculadora, 180 menos 38, y sí, sale 142. 142. Muy bien, hasta allí estamos avanzando, pero ahora tenemos que sacar cuánto vale el valor de X. Entonces yo dejo a la X sola, vea, X, ahí está, X es igual. Y digo, el 2 que está multiplicando, que está al lado de la X, pasa al otro lado, ¿a qué? Pues a dividir. Entonces sería 142
y como está multiplicando pasa a dividir acá abajo. ¿Sí ven? Entonces tendríamos x es igual a 142 dividido para 2. Entonces tendríamos que x va a ser igual. 142 dividido para 2. Coja su calculadora y lo puede dividir y le va a salir 71 grados. Esa sería la respuesta. ¿Para quién? Para la pregunta número 3. En la pregunta número 3, eso es lo que nos pedían. ¿Cuánto vale el valor de quién? El valor de X. El valor de X vale 71. 71 más 71 y más 38 le va a dar 180 grados. Jóvenes. Así se resuelven paso a paso cada problema. Bien, en el problema número 4, que se trata de la misma figura, porque era la 3 y la 4, dice, ¿cuál es la distancia más larga del lago? Y nos damos cuenta que es esto, vean, es de aquí hasta aquí. Esta es la distancia, ¿ves? Esta. Entonces, como es ¿qué? La distancia más larga, más, ¿cómo te digo? Más extensa del lago, le vamos a poner aquí, no sé, a ver si le ponemos una L. L, aquí, la parte más larga del lago, L. L, ¿cuánto valdrá ahí? Así. ¿Sí ven? Para que más o menos ya entienda que vamos a calcular esta longitud. ¿Ok? Muy bien. Pero miren ustedes que aquí, si nosotros observamos, aquí tenemos un triángulo. Este triángulo es grande. Este es el triángulo grandote. Y este de aquí es el triángulo chiquito. ¿Sí ven? Ah, muy bien. Triángulo grande, triángulo pequeño. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hacer una relación. Una relación entre ellos por medio de las proporciones. Entonces, como la incógnita está en quién, en uno de los lados del triángulo grande, vamos a ver qué es lo que tiene el grande. El grande, necesitamos saber la longitud del lago, que es esta de la parte de abajo, ¿verdad? Este lado del triángulo grande necesitamos saberlo. 1. ¿Qué más tenemos nosotros del triángulo grande? Oh, tenemos esta distancia, mire, esta distancia inclinada. Oh, ok. Entonces, uno de los lados, ¿ok? Uno de los lados de ¿quién? Del triángulo. Muy bien. Entonces, aquí ponemos el lado del lago, el lado, vamos aquí, vean, vamos a poner un poquito más acá. El lado ¿de quién? Del lago, aquí, ¿sobre qué? Sobre la inclinación, esta inclinación, vea, esta inclinación, la inclinación de uno de sus lados, ¿no? La inclinación, vamos a ver cómo le pongo inclinación de un lado. Ok, así, de un lado, vamos a ponerle lado aquí. Muy bien, ahora sí. Vamos a mirar. Primero, ¿para quién? Para el triángulo grande. Para el triángulo grande no tenemos el largo del lago. Esto sería el largo del lago. El largo del lago. No tenemos. Entonces le ponemos L, que es lo que queremos saber. L, que es la incógnita. Muy bien. Ahora, en este triángulo grande también tenemos un lado inclinado. Este es el lado inclinado, ¿verdad? Mira, ahí está. Lado inclinado, ¿cuánto vale? 150. Ah, entonces le ponemos abajo 150. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos que poner estas cosas? Oh, porque siempre vamos a poner, primero, siempre vamos a poner lo que no sabemos, la incógnita. Y abajo tenemos que poner lo que tenemos del triángulo grande. Tenemos que hacerlo para poder tener algo que tengamos y algo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos y esto es lo que sí tenemos en este triángulo grande. Ahora, la proporción es una relación que hay entre dos triángulos, dos figuras. Entonces vamos a ver la otra figurita, ¿ok? En la otra figura tenemos que es un triángulo pequeño. En el triángulo pequeño, ¿verdad? En el triángulo pequeño, de la misma manera, si aquí
en la parte de arriba, el largo del lago, por ejemplo, es la base del triángulo, ¿sí ven? Es una base del triángulo. Acá la base del triángulo chiquito sería esta, ¿ves? Que es horizontal. Si esta es la horizontal, acá ponemos también la horizontal, que es 60. Entonces ponemos el 60 aquí. 60. Ahí está, 60. ¿Ok? Ahí está. Puede ser metro, puede ser kilómetro, puede ser millas. ¿Ok? 60 millas, por ejemplo. Imagínense que sean. ¿Ok? Muy bien. Y en la parte, ¿quién? Y en la parte de abajo era el lado inclinado. ¿Cuál es el lado inclinado del triángulo chiquito? 90. De aquí hasta aquí. ¿Se ven? 90. Entonces acá abajo le ponemos 90. ¿Están conmigo? Se lo voy a repetir por si acaso. Mire bien. ¿Qué estamos poniendo? Primero queremos saber el largo del lago. Eso es lo que nos piden. Vean. ¿Dónde está? ¿Cuál es la distancia más larga del lago? De aquí hasta acá es la distancia más larga. Esta es un poquito más pequeña. La más larga. Entonces le ponemos L. Y mire, y este que está aquí, lo tomamos como el largo del lago. Ok, ahí está. Es este ancho. Ok, ¿qué más también sabemos del triángulo grande? También sabemos que hay un lado inclinado, que sí tiene. Aquí le ponemos lado inclinado, la inclinación del lado. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿cuánto vale el largo del lago? No sabemos, es L. Y abajo sí sabemos que en la parte de abajo tenemos que, ¿cuánto vale uno de los lados? Uno de los lados inclinados ¿de quién? Del triángulo, vale 150, aquí está. Lo mismo que hicimos aquí, vamos a hacer en el triángulo chiquito. Entonces le ponemos igual, porque esta es una relación que hay de igualdad. Entonces la parte de arriba es el lado del lago. El largo del lago es la horizontal. ¿Sí ven? Horizontal. Entonces agarramos arriba en el triángulo pequeño el lado horizontal. Este es el horizontal, de aquí a aquí. ¿Cuánto vale? 60. Por eso aquí arriba le ponemos 60. Luego, ¿qué agarramos aquí? Aquí agarramos el lado inclinado. ¿Cuál es el lado inclinado aquí? Cualquiera de los dos, pero aquí ya nos dicen que este vale 90. El lado inclinado. Entonces acá ponemos el lado inclinado 90. Ahora ya estamos listos. Ya tenemos una ecuación. ¿Ok? ¿En base a quién? A esta proporción que hemos hecho. Una relación. Entonces, ¿qué es lo que queremos? L. Entonces, el 150 tiene que irse al otro lado porque tiene que dejar sola a la L. ¿Por qué? Porque ese es el incógnita. Entonces decimos entonces, L va a ser igual. Al otro lado tenemos el 60 y también tenemos el 90. ¿Sí ven? 60 y 90. Pero el 150, al irse al otro lado del igual, como está dividiendo, porque está en la parte de abajo de la línea, está dividiendo, al irse al otro lado, va a pasar a lo contrario de la división, que es la multiplicación. Entonces, 150 al pasar, pasa a multiplicar allí. 150. ¿Ok? Muy bien. Y el otro sigue dividiendo, está arriba, no ha pasado para ningún lado, ahí está en su sitio. Muy bien, seguimos entonces. L, mire bien, L es igual a 60 por 150. Wow, parece ser que vaya a salir como ¿cuánto? 9,000. No sé, oiga. Bueno, vamos a ver. 150 por 60. 9,000. 9,000. Es que yo multipliqué 15 por 6 y pues lógicamente me salió 90. Por eso dije 9,000 con los otros dos ceros. Ajá, ahí está. Mira, 9,000. Muy bien. ¿Y abajo qué tengo? 90. Abajo tengo 90. Ahí está. Bien. ¿Qué se van a hacer estos dos? Se van a dividir. 9,000 dividido para 90. Entonces dividimos. Entonces sabemos que al dividir esto para esto va a salir 100. 100. Esta sería la longitud más larga del lago. Puede ser metro, puede ser kilómetro, puede ser millas. No nos dicen aquí.
Entonces, pero sabemos que es 100. El valor de L, el valor de el largo más el lado más la distancia más larga del lago es 100. Como le dije, pueden ser ¿qué? Puede ser kilómetros, millas, metros, etcétera. No lo sabemos, pero esa es la respuesta, ¿verdad?